continuación tenemos con nosotros al doctor Ariel Torres. En esta ocasión el doctor va a hablar sobre bacteremia asociada a los catéteres extravasculares. Doctor Torres, en este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para iniciar la presentación. Muy bien, estimados asistentes, como les habíamos comentado, a continuación está con nosotros el doctor Ariel Torres, cuyo currículum ya conocemos. Y el tema que dará en este momento es bacteremia asociada a los catéteres extravasculares. Doctor, bienvenido. En este momento usted ya puede iniciar con su presentación. Bueno, reiterar el agradecimiento y bueno, continuamos en la charla, ¿sí? Vamos a hablar precisamente hoy. Déjame ver si ya hice la... Voy acá. Ya ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya estoy compartiendo, por favor? Sí, doctor, tenemos ya su pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Discúlpenme la molestia, por favor. Bien, vamos a hablar ahorita con el tema de bacteriemias asociadas a catéteres intravasculares. Hablando un poquitico, precisamente antes de empezar del tema, hablemos un poquitico de la epidemiología, cómo se comporta o cómo se está comportando esta enfermedad o esta patología. Recordemos que es una infección que se asocia precisamente a los cuidados o a la atención en salud, y en este caso se asocia directamente al uso de dispositivos médicos. Luego tenemos, por ejemplo, que del 70% de pacientes hospitalizados se colocan mínimo un catéter periférico, y el 10% de estos dispositivos corresponde a un catéter venoso central. El 14% de las infecciones al torrente sanguíneo producidas por catéteres venosos centrales representa como la tercera causa de morbimortalidad de todas las infecciones a nivel hospitalario. Estados Unidos se colocan alrededor de 5 millones de catéteres venosos centrales al año. En un 5 a 19% de estas ocurren complicaciones mecánicas y o infecciosas, y alrededor de 80,000 casos se han reportado con bacteriemias relacionadas a catéteres en los servicios de cuidados intensivos al año. Las infecciones asociadas al uso del catéter venoso central son las infecciones sanguíneas nosocomiales más frecuentes, con una incidencia de 2.8 en Estados Unidos, y en España y en Estados Unidos, que estima la mortalidad asociada a estas infecciones es de 9,4 a 25% respectivamente. Además, esta problemática ha repercutido, por supuesto, repercute en el aumento de los días de internamiento de los pacientes, y en consecuencia tiene un alto impacto sobre el costo en la atención de los servicios de salud. Ahora bien, previo a hablar precisamente de la bacteriemia asociada al catéter venoso central, vamos a hablar un poquitico en esencia, de lo que es el catéter. Y el catéter, precisamente como habíamos hablado anteriormente, es un dispositivo médico que permite el acceso al torrente sanguíneo con el fin de administrar medicamentos, fluidoterapia, nutrición parenteral total o para monitorización hemodinámica o hemodiálisis, permitiendo, en el caso de a la hora que suministramos fluidoterapia, nutrición o medicación, favoreciendo que el nutriente o el sustrato llegue mucho más rápido y en mayor integridad a los diferentes tejidos que componen el cuerpo humano. De manera general, los catéteres venosos o los catéteres en general se dividen o se clasifican en función de la duración, en catéter de corto, mediano y largo plazo, en el tipo de inserción, puede ser central o periférico, en la localización de la inserción, en dependencia de la arteria o vena que se funciona, puede ser yugular, subclavio, femoral o braquial, y a su vez, si se funciona una vena o una arteria, puede ser un catéter arterial o un catéter venoso, y en función de los lúmenes puede ser con un lumen, doble, triple lumen, entre otros, más o menos en esencia. Ahora bien, uno de los aspectos importantes también es qué tipo de catéter colocar en el momento de hacer la inserción. Es necesario hacer, quizás veamos este flujograma para poder hacer una elección correcta del acceso o del tipo de catéter utilizar. La primera pregunta que nos hacemos: posibilidad de canalizar un acceso venoso periférico. No hay la posibilidad de hacerlo, entonces automáticamente
canalizamos con un catéter venoso central. Segunda pregunta, duración del tiempo. ¿Es inferior a 7 días? Bien, nos hacemos otra pregunta. ¿El tratamiento permite la administración periférica? Si la permite, utilizamos un catéter venoso periférico. No permite la administración periférica, entonces utilizamos un catéter central de inserción periférica. Seguimos con la pregunta del tiempo. La duración es entre 7 a 30 días. La próxima pregunta. ¿El tratamiento permite la administración periférica? Si la permite, ponemos un catéter de línea media. No la permite, ponemos entonces un catéter central de inserción periférica. Si el catéter, el tiempo es mayor a 30 días, entonces colocamos un catéter venoso central. Y esto es uno de los criterios que realmente es muy importante manejar, sobre todo en los servicios de la UCI, precisamente porque la lesión de catéter tiene gran significancia a la hora de la prevención de las enfermedades o de las bacteriemias asociadas a los catéteres venosos centrales. Bien, ¿a qué denominamos bacteriemia asociada a catéter central desde el punto de vista clínico? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que también hay definiciones desde el punto de vista epidemiológico precisamente para su vigilancia. Ahora, desde el punto de vista clínico, se diagnostica ante la presencia de al menos un hemocultivo periférico acompañado de signos y síntomas clásicos de infección que pueden ser sistémicos, como por ejemplo fiebre, escalofríos o hipotensión, y en ausencia puede haber taquicardia, malestar general, decaimiento, otra serie más, y en ausencia de algún otro foco infeccioso. Todo esto, entonces, este cuadro general lo sumamos a un cultivo de punta de catéter o retrocultivo en el cual deberíamos tener aislado el mismo germen con el mismo antibiograma. Esto es desde el punto de vista clínico, ¿cómo haríamos entonces un diagnóstico precisamente de una bacteriemia asociada a catéter venoso central? En el caso también, sobre todo muy particular de los neonatos, se asocia también con alteraciones, sobre todo del denominado perfil infeccioso, que puede ser las alteraciones a nivel de la biometría hemática y o las elevaciones de la procalcitonina o de la proteína C reactiva. Bien, dentro de este proceso de bacteriemia hay algunas, digamos, definiciones que también apuntan hacia una posible bacteriemia, como es hablar del catéter colonizado, y es cuando tenemos una punta de catéter con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, con hemocultivo negativo y en ausencia de signos clínicos de infección, ¿verdad? Infección del sitio de inserción, hablamos entonces de la denominada triada del Celsius, donde encontramos tumor, calor y rubor, y además se le añade a esta triada supuración en el área del catéter. Infección del bolsillo, que es la presencia de eritema en piel que cubre el reservorio del catéter, además se le añade un exudado purulento. La infección del túnel, que es la denominada triada del Celsius en el trayecto de la tunelización subcutánea del catéter, encontramos lo mismo tumor, calor y rubor en este sentido, en lo que es el trayecto de la tunelización. Y hablamos entonces de la bacteriemia asociada al catéter desde el punto de vista muy conceptual, que es el rescate de igual germen en cultivo de punta y en cultivo periférico con una clínica de sepsia ante la ausencia de otro foco aparente de infección. Y hablamos también entonces de la flebitis, que es la induración, eritema o dolor en el trayecto de la vena canalizada. Ahora bien, hablemos ahora desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, que además esto aparece, y es lo que realmente vemos nosotros acá, en el denominado Manual de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud del Subsistema de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública de acá en el Ecuador, publicado en el 2019, que realmente estratifica, por así decirlo, los criterios desde el punto de vista desde la epidemiología para darle la vigilancia epidemiológica que merece esta patología. En este caso estamos hablando de los criterios precisamente en la UCI pediátrica y en la UCI de adultos. Dice, infección del torrente sanguíneo vía central, para el caso de vigilancia solo se tomará en cuenta la bacteriemia primaria, es decir, cuando no guarda relación con otro sitio de infección. Cuando nosotros hemos determinado que el paciente no tiene otro sitio de infección del cual por vía hematógena o vía linfática
pudo haber habido una migración del germen y haber llegado a la sangre. Por lo tanto, en este caso, realmente tenemos que estar en ausencia de otro sitio de infección, confirmada por laboratorio y asociada a catéter venoso central. El paciente debe ser portador de una vía o catéter central en el momento de la detección o durante las 48 horas anteriores a la aparición de la infección. Criterio 1 para definirlo es aislamiento de un agente patógeno en uno o más cultivos del paciente, excepto por los denominados microorganismos contaminantes comunes de la piel, que generalmente lo asociamos con el Staphylococcus coagulasa negativo. Más el microorganismo cultivado en la sangre no guarda relación con otro sitio de infección. Es decir, desde vigilancia epidemiológica solamente podemos, criterio número 1, aislamiento en un hemocultivo o en dos o más hemocultivos de un germen y que no guarde relación con otro sitio de infección. Y que el microorganismo no aparece cultivado en otro sitio de infección. Tenemos como segundo datos clínicos, al menos uno de los siguientes, síntomas o signos, fiebre, calofrío y protección, más resultados positivos de laboratorio que no se relacionan en infección con otra localización. Es decir, pacientes que desarrollan un cuadro séptico o hacen un cuadro infeccioso, tienen estos signos o síntomas y tienen un catéter venoso central colocado y no identificamos foco posible, entonces en ese paciente plantearíamos una bacteriemia desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Algunos criterios o consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica es que no se requiere un periodo mínimo en que la vía central deba ser instalada para que la infección se considere asociada a vía central. Sin embargo, diferentes estudios plantean que generalmente a partir del tercero o quinto día hacia adelante comienzan a aparecer las infecciones o comienza a aumentar el riesgo de las infecciones asociadas a catéter venoso central. Un introductor, los alambres de marcapasos y otros dispositivos que no tengan lumen no se consideran un catéter intravascular. No puede usarse ni la ubicación del sitio de inserción ni el tipo de dispositivo para determinar si una vía satisface los requisitos de vía central. El dispositivo debe terminar en uno de los grandes vasos o en el corazón o cerca de él para satisfacer los requisitos de vía central. Se vigilarán la vía central temporal, catéter no tunelizado y la vía central permanente. Entiéndase, catéter tunelizados, incluidos los de diálisis o catéteres implantados. Los dispositivos insertados directamente en los vasos sanguíneos centrales o el corazón no se consideran vías centrales porque no se usan precisamente para infundir, empujar o retirar líquidos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo precisamente para la bacteriemia? Tenemos entonces los dependientes del huésped, como la edad menor de 2 meses, aunque no todos los trabajos encuentran esa relación, pero sí realmente la edad incluye o favorece o está vinculada con los factores de la bacteriemia. Recordemos que al nacimiento, sobre todo en la edad extrema, al nacimiento, el niño nace solamente con los anticuerpos de la madre. Por lo tanto, su sistema inmunológico no está del todo preparado para la invasión o para procesos de este tipo invasivo. Enfermedades de base como neutropenia, trasplante de progenitores hematopoyéticos, malnutrición, prematuridad, foco séptico de otra localización, nutrición parenteral completa, ventilación mecánica, ingreso en las unidades de cuidado intensivo, infecciones persistentes y dispositivos implantados. Y dentro de los que están dependientes del catéter, tenemos que tiempo de dependencia del catéter, el riesgo de infección aumenta a partir de, como decíamos ahorita, de 3 a 4 días en catéter venoso periférico y de 4 a 6 en catéter venoso central. Mayor a 6 días en el catéter venoso central, en el arterial, mejor dicho, de 4 a 6. Los catéteres centrales de inserción percutánea, mayor riesgo frente a los epicutáneos centrales, los tunelizados o los reservorios de implantación completa. Los catéteres de mayor número de lúmenes con mayor riesgo no demostrado en pediatría, incluso un mayor número disminuiría la manipulación por las necesidades de medicación. Es decir, que no está de todo demostrado, pero sí se plantea que en los mayores números, aunque se manipulan menos,
en mayor cantidad de lúmenes pudiera estar asociado a riesgo de infección. Catéteres impregnados de antibióticos o solución antiséptica, menor riesgo. Lugar de inyección en pediatría no existe relación frente al menor riesgo de la localización en subclavia, en que sí pasa en pacientes adultos. En pacientes pediátricos, los catéteres femorales presentan una baja incidencia en complicaciones mecánicas y su tasa de infección puede ser equivalente a la de los catéteres no femorales. Sin embargo, en adultos no se recomienda la cateterización femoral. Técnica de colocación: el riesgo es menor si la colocación del catéter se realiza por personal especializado y de forma electiva y cumpliendo con todas las normas de asepsia y antisepsia. La manipulación en el catéter: el riesgo aumenta con el número de manipulaciones y en condiciones de asepsia subóptima. Y por último, múltiples catéteres: el ser portador de varios catéteres aumenta también el riesgo de infección. Dentro de la patogénesis hablamos entonces de que realmente puede ser, se puede colonizar o puede llegar precisamente por vía extraluminal cuando la flora cutánea migra desde la piel hasta la superficie intravascular del catéter a través del manguito de fibrina que se forma tras su colocación. Pero a su vez también puede llegar a la flora cutánea bacterias o gérmenes que no son propios de la piel, precisamente por no ejecutar correctamente las medidas de asepsia y antisepsia, y en ella particularmente la higiene de manos. Desde el punto de vista intraluminal, la bacteria alcanza al interior del catéter desde la conexión por vía hematógena. El 3 al 10% de los casos, los gérmenes colonizan el catéter vía sanguínea desde otro foco de distancia o a través del líquido de infusión que ya venía o que estaba previamente contaminado o que se contamina durante la manipulación. Dentro de la patogénesis es importante y quizás tener en cuenta que la colonización del catéter de corta permanencia insertado en menores a 8 días suele realizarse por vía extraluminal en el 70 al 90% de los casos, mientras que la vía intraluminal solo está implicada en el 10 a 50% de los casos. Por el contrario, la vía intraluminal es la vía más frecuente en la infección de los catéteres de larga permanencia, con un 66% versus al 25% de la extraluminal. Ahora, los métodos más efectivos quizás para hacer el diagnóstico precisamente son el cultivo. Y el cultivo que más realmente se orienta es el cultivo de la punta del catéter. Pero sin embargo, se plantean estos criterios. En el catéter de corta permanencia, son el cultivo cuantitativo o semicualitativo del catéter combinado con 2 homocultivos los que nos dan realmente un diagnóstico de mayor sentencia. Y en el catéter de larga permanencia, solamente con 2 cultivos simultáneos podemos estar haciendo el diagnóstico de más certeza de una bacteriemia asociada al catéter venoso central. Ahora, recomendaciones sobre todo precisamente a la hora de tomar la muestra: recoger cultivos previos al inicio de la antibiótico-terapia, asepsia previa de la piel a conexión con clorexidina, a 0,5%, o alcohol o tintura de yodo, aunque la tintura de yodo no es la más recomendada, sino que más se está recomendando precisamente es la clorexidina. No cultivar el catéter de forma rutinaria, sino solo cuando exista sospecha de infección de bacteriemia. Ante sospecha de bacteriemia, recoger de forma paralela un hemocultivo periférico y un hemocultivo tenido de catéter es lo más recomendable. Si no es posible la obtención de hemocultivo periférico, recoger 2 hemocultivos de distintas luces del catéter. Cultivo del exudado del punto de entrada, si existe, incluyendo tinción de Gram, si se sospecha la bacteriemia. Hemocultivo de control a las 48-72 horas para determinar el día 1 del tratamiento. Precisamente cuando desaparezca la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, en el 2006 solo lo recomiendan en Staphylococcus aureus y en los pacientes que persiste fiebre o sin respuesta clínica a las 48-96 horas de tratamiento adecuado, en los que reaparezca la fiebre y en la sospecha de endocarditis. No hay evidencia de necesidad de hemocultivo de control al suspender la antibiótico-terapia, y el cultivo recomendado para diagnosticarlos en el caso de la bacteriemia de corta duración es el semicuantitativo de la punta de catéter. Ahora bien, dentro de los agentes que más frecuentes se asocian precisamente a la bacteriemia asociadas a catéter venoso central o catéteres intravasculares, encontramos precisamente los cocos gram positivos, especialmente
los estafilococos coagulasa negativos, que forman prácticamente en función de la piel, y en menor proporción el estafilococcus aureus y el enterococcus fecalis. Dentro de los bacilos gram negativos, con un 45%, encontramos sobre todo las enterobacterias, de entre ellas la Klebsiella, las Enterobacter, Escherichia coli, y también los bacilos gram negativos no fermentadores como la Pseudomonas aeruginosa y órganos levaduriformes, particularmente la Cándida. Bien, tratamiento, digamos, de bacteriemias asociadas a catéter, una vez identificado quizás el germen en Staphylococcus aureus, usacilina sensible, cefazolina o cefalotina, es lo que indicado a nivel internacional, pero quizás en el país podemos hacer o podemos utilizar la oxacilina a dosis alta, que también tiene una buena acción sobre el Staphylococcus aureus, o la vancomicina, que pudiera ser la otra. El otro que realmente podemos utilizar con buena tolerancia y eficacia en germen. En el Staphylococcus aureus, oxacilina resistente, evidentemente la vancomicina. En el estafilococo coagulasa negativo, oxacilina sensible, cefazolina o cefalotina, vancomicina segunda elección. Para alérgicos a beta-lactámicos, la lactomicina, pero también podemos hacer uso de la oxacilina. En el caso de los resistentes a la oxacilina, utilizamos entonces la vancomicina y segunda línea podríamos utilizar el linezolid. En el caso del enterococo, podemos utilizar ampicilina si son sensibles o utilizar la ampicilina en sinergia con aminoglucósidos. En los bacilos gram negativos, sobre todo en Pseudomonas, se recomienda monoterapia cuando se conoce la sensibilidad. Si no se conoce la sensibilidad, se debe utilizar precisamente, sobre todo en algunas líneas, meropenicolitina, si estamos ante la presencia o si sospechamos o tenemos el perfil microbiológico de gérmenes kappa penemasa. Podemos utilizar también la ceftazidima, recordemos la acción antipseudomónica de la ceftazidima, y en el caso de la cándida no se recomienda anfotericin B como antibiótico de elección, aunque en los neonatos sí es recomendado utilizar la anfotericin B como primera línea cuando estamos ante la presencia de una cándida. En el caso entonces de pediatría, cuando tenemos una bacteriemia, y el paciente, por ejemplo, no neutropénico, podemos utilizar cefalosporinas de tercera o cuarta generación, como por ejemplo la ceftazidima o cefepime, o podemos utilizar piperacilina, tazobactam o capapenémicos o aminoglucósidos más la vancomicina. En los neutropénicos estables, cefepime cada 8 horas o la piperacilina más la vancomicina. Y en el caso de neutropénico inestable, podemos utilizar la meropenem más la micacina más la vancomicina. Algunas consideraciones que deberíamos tener quizás en función de los gérmenes, en función además, disculpen, de la evidencia actual. Si lo que aislamos en el cultivo es un estafilococo coagulasa negativo, generalmente la mayoría presentan una evolución favorable, y el tratamiento indicado por la ISA, que es en España una de las grandes que de eso se sugiere retirar el catéter, y si y antibioticoterapia sistémica de 5 a 7 días. Y si se mantiene el catéter, se debería hacerse previamente un sellado del mismo con antibiótico, y en este caso mantendríamos el antibiótico de 10 a 14 días. Si es un estafilococo coagulasa negativo, meticilino resistente, como nos está pasando a veces muy seguido con el estafilococo epidermidis, asociar el sellado del catéter con vancomicina y la antibioticoterapia sistémica con linezolid o dactomicina o incluso la misma vancomicina. En el caso del estafilococcus aureus, tanto en niños como en adultos, se asocia con complicaciones hematógenas, y lo indicado es retirar el catéter y poner tratamiento antibiótico en función de la sensibilidad. En el caso del enterococo, tiene mayor riesgo de mortalidad si la bacteriemia se prolonga por más de 4 días, y también se asocia a riesgo de endocarditis, por lo que se recomienda retirar el catéter. En el caso de los bacilos gram negativos, aunque en su mayoría los protocolos recomiendan el retiro del catéter, se ha visto en algunos estudios recientes que no es necesario retirar el catéter y se debe hacer sellado. No obstante, la mayoría de los estudios lo que sugieren es retirar el catéter ante la presencia o aislamiento de bacilos gram negativos. Y en el caso de la cándida, sí se recomienda, o de las micosis, retirar el catéter y poner tratamiento por un mínimo de 14 días. Ahora, ¿cuáles son quizás las recomendaciones más importantes o las recomendaciones con evidencia realmente sólida, precisamente para la colocación y mantenimiento de los catéteres
que dicho sea de paso, una buena colocación y para lograr mantenimiento del catéter son factores que disminuyen precisamente el riesgo de infecciones asociadas al catéter venoso central. Tenemos que priorizar el uso del sitio de la subclavia en relación a yugular y femoral, evaluando riesgos y beneficios de complicaciones infecciosas versus mecánicas. En el sitio subclavio, en pacientes con inmovilidades y en pacientes con enfermedad renal avanzada, para evitar la estenosis de la vena subclavia, o sea, evitar el sitio subclavio precisamente en estos pacientes para evitar la estenosis. Utiliza una fístula, un injerto en pacientes con insuficiencia renal crónica en lugar de un catéter venoso central para el acceso permanente para las diálisis. Utilizar precauciones máximas de barrera. Prepare la piel con clorexidina alcohólica y déjela secar. Use catéter venoso central impregnado con clorexidina. Utilice gasa estéril o transparente, apósito estéril o semipermeable para cubrir el sitio del catéter. Use inserción guiada por ultrasonido por personal capacitado para reducir el número de intentos de inserción. Utilice el número mínimo de puertos o lúmenes necesarios. Mantenga una técnica aséptica para el cuidado de los catéteres. Utilice nuevos guantes estériles antes de utilizar un nuevo catéter. Utilice una sonda estéril para proteger los catéteres de arteria pulmonar durante la inserción. No administrar antibióticos profilácticos sistémicos de forma rutinaria. Los catéteres venosos centrales insertados con técnica no aséptica deben ser replantados tan pronto como sea posible, sobre todo antes de las 48 horas. Priorice el uso del sitio de la subclavia. O sea, son algunas de las recomendaciones precisamente que mandamos para prevenir las infecciones asociadas a la tensión del catéter, sobre todo en la manipulación y colocación del catéter venoso central. Sobre todo estas primeras que estamos viendo aquí, que tienen un nivel de evidencia 1A, son evidencias que son demostradas científicamente, que realmente disminuyen o actúan como factor favorecedor de la no aparición de las bacteriemias asociadas al catéter venoso central. Ahora bien, evidentemente para la prevención de la bacteriemia asociada al catéter venoso central a nivel mundial, ya desde hace algún tiempo, se están como que promoviendo y con mucho peso y mucha importancia dos estrategias fundamentales. La primera estrategia es la higiene de manos. Esa es una estrategia que aplica 100% para todas las infecciones asociadas a la atención en salud. Y la segunda es precisamente la estrategia denominada bundle, que se está aplicando sobre todo mucho más en las infecciones asociadas a atención en salud que están en relación con dispositivos médicos, entiéndase, bacteriemias asociadas a catéter venoso central, neumonías asociadas a tubos endotraqueales y infecciones en tracto urinario asociadas al catéter urinario, y además también se está utilizando mucho en las infecciones de sitio quirúrgico. ¿En qué consiste la denominada estrategia bundle? Y que no es más que implica aplicar un grupo de las mejores prácticas de prevención de infecciones hospitalarias que cuando se realizan en conjunto, en forma confiable y permanente, han demostrado impacto en reducir las infecciones hospitalarias o las infecciones asociadas a la tasa de salud, y es una forma estructurada de mejorar los procesos en la atención de pacientes. Es decir, es un paquete de medidas que generalmente son de 3 a 5, que este paquete de medidas, cada una, tiene una evidencia científica probada de que actúa como ente favorecedor en la disminución de la aparición, o que no actúa como un factor de riesgo en la aparición precisamente de infección de bacteriemias asociadas al catéter venoso central, y que cuando se cumplen de manera sistemática, confiable y permanente, se logra disminuir la tasa de infecciones asociadas al catéter venoso central. Ahora, esta estrategia, este bundle, tiene quizás 2 o 3, por así decirlo, principios. Uno de los principios, además de que sea medida basada en evidencia, es que debe cumplir con el todo o nada. Se hacen las 4, se hacen las 5, se cumplen en todo momento o no se cumplen. Y lo otro, que tiene 0 tolerancia, es decir, no se tolera. Si está estipulado aplicar las 4 medidas 4 veces al día y en una de las ocasiones no cumplir con una sola medida, no se cumple en bundle. O
sea, sencillamente es cero tolerancia y debes cumplir con el criterio de todo o nada. Ahora bien, ¿cuáles son quizás, veamos por así decirlo, aquellas medidas efectivas que sí tienen barrera, que sí tienen eficacia demostrada precisamente para la prevención de la bacteriemia asociada al catéter venoso central? Tenemos máximas barreras, evitar el acceso femoral, equipos de terapia intravenosa o personal capacitado, técnica aséptica, apósito estéril el sitio de inyección, evitar la falta de personal de enfermería, antisepsia con clorexidina 2%, cambio de circuitos cada 72 horas, evitar uso de frascos multidosis, cambio de soluciones de nutrición parenteral total cada 24 horas y preparación de nutrición parenteral bajo campana luminal. ¿Cuáles son, digamos, inefectivas? Catéter venoso central por vía femoral en adultos como primera elección, cambio de catéter venoso central por rutina, instalar obligatoriamente el catéter venoso central en sala de operaciones, profilaxis sistémica o tópica con antimicrobianos, catéteres cubiertos o impregnados con antimicrobianos como estrategia básica de prevención, y cuáles son quizás algunas que todavía le falta evidenciarlas como buenas prácticas, como buena práctica clínica, la terapia antimicrobiana de bloqueo o flush antimicrobiano con vancomicina o minoxicilina y los catéteres recubiertos. Ahora, veamos por ejemplo, este es 2 paquetes de medidas que fueron aplicados en diferentes lugares. Por ejemplo, el autor es Pronovost y otros autores, donde ellos utilizaron 5 medidas precisamente como estrategia bundle para disminuir las infecciones asociadas al catéter venoso central. Y en este caso, por ejemplo, utilizaron higiene de manos, uso de medidas de máxima barrera, desinfección de la piel con clorexidina 2%, evitar el acceso femoral y retirar las vías innecesarias. Fíjense, medidas muy sencillas que la cumplen en todo momento siempre que estén indicados y se logra disminuir las infecciones o la tasa de infección asociadas a catéter venoso central. Paquetes venidas para prevenir precisamente, en este caso por psicosemi, tenemos precisamente en el bundle para las medidas para el momento de la inserción del catéter, higiene de manos, uso de medidas de barrera, desinfección de la piel con clorexidina alcohólica 2%, evitar el acceso femoral, y en las de mantenimiento, por ejemplo, higiene de manos, manipulación higiénica del catéter venoso central, desinfección de la piel con clorexidina 2% al cambiar el apósito y retirar las vías innecesarias. Ahora, precisamente vamos a poner aquí algunos ejemplos, puse solamente 2. Por ejemplo, este fue un estudio realizado en España de enero a noviembre de 2016. Ellos tenían o reportaban una bacteriemia de 5,5%, en este caso reportaban 5 por cada 1000 días catéter, y después de haber implementado la estrategia bundle, lograron bajar a 2,28 por días catéter. Tenemos otro estudio publicado muy interesante acá en el Ecuador y realizado en un hospital en el Ecuador, en la provincia de Guayaquil, un hospital además pediátrico de Guayaquil, que ellos manifestaban que antes, o ellos reportaban que antes de implementar la estrategia Burden, ellos reportaban cerca de un 8,3 bacteriemias asociadas a catéter por cada 1000 días catéter. Posterior a haber instaurado la estrategia Burden, comienzan a reportar 3,9 bacteriemias asociadas a catéter por 1000 días de catéter y de la aplicación del bundle, y sin embargo lograban hacer efectivo el cumplimiento del bundle en un 72%. Así iniciaron, y al finalizar el estudio lograron obtener una adherencia precisamente a la aplicación de esas medidas de un 92%. Quiere decir que iniciando una adherencia de la paquete de medidas que ellos designaron como las principales medidas que ellos iban a cumplir para disminuir la incidencia de la bacteriemia asociada a catéter venoso, inicia con un 72% de cumplimiento, cierra con un 92% y logran reportar, después de haber implementado la estrategia bundle, una disminución de 8,3 a 3,9 bacteriemias asociadas a catéter venoso central por 1000 días catéter.
Entonces, en esencia, el éxito precisamente del Bundle radica en que aplica medidas de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud basadas en la evidencia científica y lo hace siempre en forma simultánea y de modo uniforme. Hasta aquí la presentación con bacteriemias asociadas a la atención en salud. Si hay quizás alguna pregunta, entonces me quedo pendiente. Si no, le estoy cediendo entonces la palabra al moderador para que dé paso a la próxima conferencia o a la combinación de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Al momento no tenemos ninguna pregunta. Le agradecemos por su tiempo y por todos los conocimientos impartidos en esta tarde y noche. Eh, Mucha gratitud hacia usted y hacia toda la paciencia que ha tenido para explicar detalle a detalle de todos sus temas. Gracias a usted por la presentación y por estar al tanto de las exposiciones. Que tenga una muy buena noche, doctor. Y de igual Gracias. manera a toda la audiencia, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana a la hora habitual. Que descanse. Gracias. Una buena noche para todos.